Imagina a dos hombres de 70 años de pie uno al lado del otro. El primero, llamémoslo Steve A, está en una playa de California encerando su tabla de surf. Se mueve con precisión fluida, su mente es afilada como una navaja, y su corazón late con el ritmo firme y poderoso de un tambor. Mira el océano no con miedo, sino con pura anticipación. El segundo hombre, Steve B, apenas puede caminar hasta su buzón sin quedarse sin aire. Es frágil, su memoria es una niebla densa y sus articulaciones se sienten como si estuvieran llenas de vidrio roto. Pasa sus días gestionando medicamentos y sus noches preocupado por ser una carga para sus hijos. Observamos a estos dos hombres y nos contamos una mentira reconfortante, que Steve A simplemente tuvo mejor genética. Pero la verdad es mucho más profunda. Ahora imagina a un joven musculoso en un gimnasio ruidoso, vertiendo un polvo blanco barato llamado creatina en un shaker. Luego vuelve a pensar en Steve B, con las manos temblando mientras apenas sostiene una taza de té. Durante los últimos 30 años nos han alimentado con una gran mentira. Nos dijeron que ese polvo blanco era exclusivamente para culturistas, solo para construir músculos. Pero, ¿y si ese suplemento barato e ignorado fuera en realidad una de las moléculas antienvejecimiento más poderosas conocidas por la ciencia? ¿Y si añadir exactamente esta molécula a tu rutina diaria en tus 40, 50 o 60 pudiera reescribir por completo tu destino celular? No estamos hablando de bíceps grandes, estamos hablando de intervenir directamente en tu reloj biológico. Para entender cómo podemos reescribir ese destino, primero debemos observar al enemigo invisible que nos está destruyendo desde dentro. El envejecimiento no se trata solo de arrugas, canas o articulaciones rígidas. En su núcleo más profundo, el envejecimiento es una crisis energética catastrófica que ocurre a nivel microscópico. Imagina que tu cuerpo es una metrópolis enorme y vibrante. Para que esta ciudad funcione, para que tu corazón lata, tus pulmones se expandan y tu cerebro procese pensamientos complejos, necesita un suministro constante y masivo de electricidad. En biología humana, esa electricidad es una molécula llamada trifosfato de adenosina, o simplemente ATP. El ATP es la moneda universal de la vida. Cada vez que parpadeas, das un paso, digieres una comida o intentas recordar un nombre querido, estás gastando ATP. ¿Y de dónde proviene esta moneda vital? Se fabrica dentro de miles de millones de centrales eléctricas microscópicas ubicadas en tus células llamadas mitocondrias. Cuando tienes 20 o 30 años, estas centrales son fuertes, eficientes y producen enormes cantidades de ATP. Te recuperas rápido del estrés, te mantienes mentalmente agudo y físicamente resistente. Pero con el paso de las décadas, un deterioro silencioso comienza a instalarse. Al llegar a los 50, 60 o más, estas centrales celulares empiezan a oxidarse. Sufren estrés oxidativo, se vuelven lentas e ineficientes. La producción diaria de ATP cae drásticamente. Tus células comienzan a pasar hambre energética y ya no pueden repararse correctamente. Por eso aparece ese cansancio profundo que sientes en los huesos. Por eso subir unas escaleras parece escalar una montaña. Por eso tu concentración se pierde en una niebla impredecible. Tu cuerpo no solo está más cansado, está literalmente quedándose sin la chispa fundamental de la vida. La red eléctrica de la ciudad está sufriendo apagones constantes y la infraestructura biológica comienza a apagarse lentamente. Aquí es exactamente donde termina el engaño del gimnasio y comienza la verdadera magia biológica. Cuando consumes creatina diariamente, no solo estás alimentando tus músculos para entrenar, estás depositando energía en un enorme banco de reserva celular. Cuando una molécula de ATP se usa para darte energía, pierde una parte esencial y se convierte en ADP, una molécula descarrada, como una batería completamente vacía. Tus mitocondrias envejecidas tienen dificultades para recargarla con rapidez, pero la creatina actúa como un cargador de emergencia ultra rápido. Se almacena en tus células llevando consigo una pieza extra de energía. En el momento exacto en que el ATP se convierte en ADP, la creatina dona su pieza y lo devuelve a plena potencia en una fracción de segundo. Al mantener este banco de energía siempre lleno, evitas depender completamente de las centrales deterioradas. Estás inyectando combustible premium en una red que estaba colapsando. En lugar de permitir que tus células mueran por falta de energía, despiertas una vitalidad dormida. Los apagones celulares se detienen, las luces de la ciudad vuelven a encenderse. El agotamiento aplastante que creías inevitable comienza a desvanecerse. Estás combatiendo activamente el deterioro, inundando tu sistema biológico con la energía bruta que necesita para reparar, defenderse y prosperar. Ahora que entendemos cómo esta crisis energética paraliza el cuerpo, debemos dirigir nuestra atención al órgano que más energía consume en toda la máquina humana, tu cerebro. Aunque representa solo alrededor del 2% de tu peso corporal total,
consume aproximadamente el 20% de toda tu energía diaria. Cada recuerdo que evocas, cada problema complejo que resuelves y cada emoción sutil que experimentas requiere un flujo masivo e ininterrumpido de energía eléctrica. Pero al igual que el resto del cuerpo, el cerebro es profundamente vulnerable al deterioro de las mitocondrias con el paso del tiempo. Cuando la red eléctrica dentro de tu cabeza comienza a sufrir esos apagones microscópicos, los síntomas son frustrantes e innegables. Entras en una habitación y olvidas por qué fuiste allí. Una palabra conocida se queda en la punta de tu lengua, pero no logras recordarla. Te cuesta mantener la concentración durante una conversación larga y sientes una nube pesada sobre tus pensamientos. A esto lo llamamos niebla mental y lo aceptamos como algo normal al envejecer. Pero desde el punto de vista neurológico, esa niebla es una sirena de advertencia. Es el sonido de tus neuronas luchando por transmitir señales sin suficiente energía para completar la conexión. Aquí es donde el verdadero poder transformador de esta estrategia biológica entra en acción. El cerebro está protegido por una muralla selectiva llamada barrera hematoencefálica. Su función es impedir que toxinas y sustancias peligrosas entren en el tejido cerebral. La mayoría de los suplementos no pueden atravesarla. Pero la creatina es diferente. Puede cruzar esa barrera y llevar esa reserva de energía directamente al tejido cerebral. Una vez dentro, actúa como una estación de recarga de alta velocidad para tus neuronas. Cuando una célula cerebral dispara una señal y agota su energía, la creatina interviene al instante, restaurando el ATP antes de que la célula experimente fatiga. La niebla comienza a disiparse. El procesamiento cognitivo se acelera. La memoria se vuelve más clara y la capacidad de mantener una concentración profunda se reactiva con fuerza. Pero los beneficios no se limitan a sentirte más alerta en el momento. Al garantizar que tus neuronas nunca sufran una falta crónica de energía, estás creando una armadura biológica alrededor de tu sistema nervioso. La falta prolongada de energía es lo que lleva a la degradación y muerte de células cerebrales, acelerando el deterioro cognitivo severo. Al proporcionar energía accesible de forma constante, proteges la estructura física de tu cerebro y ralentizas significativamente el declive cognitivo que afecta a tantos adultos mayores. Mientras el cerebro depende de un flujo eléctrico constante para mantenerte mentalmente agudo, tu cuerpo físico necesita algo diferente para seguir funcionando. Necesita estructura sólida. A partir de los 50 años y avanzando hacia los 60 y 70, aparece un ladrón silencioso y devastador llamado sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular y fuerza asociada a la edad. Para muchas personas, el mayor miedo de envejecer no es una enfermedad repentina, sino la pérdida lenta y humillante de independencia. Es esa sensación creciente de que la gravedad se vuelve más fuerte, que subir una pendiente suave se convierte en una lucha monumental y que levantarse de una silla baja requiere ayuda. A medida que las fibras musculares se reducen y se debilitan, el armazón completo del cuerpo se vuelve frágil e inestable. Cada tropiezo puede convertirse en una catástrofe. Es la diferencia entre una vida activa y vibrante y convertirse en prisionero de tu propia sala de estar. Aquí es donde la creatina revela su segundo mecanismo crucial. Ya sabemos que actúa como cargador energético para la mente, pero en el tejido muscular funciona como un poderoso imán biológico. Cuando entra en tu sistema, atrae agua directamente al interior más profundo de las células musculares. No hablamos de retención superficial que causa hinchazón incómoda, sino de hidratación intracelular profunda. Las células musculares se expanden desde dentro, se vuelven firmes y robustas. Esta expansión celular activa una señal mecánica poderosa. Cuando las paredes de la célula se estiran por la hidratación, se envía una señal directa a tu ADN indicando que ese tejido es activo y vital. Como respuesta, el cuerpo aumenta la síntesis de proteínas, reforzando y reparando las fibras musculares. En lugar de permitir que el músculo se deteriore con el tiempo, esta hidratación diaria obliga al organismo a proteger su integridad estructural. Al mantener las células musculares hidratadas y metabólicamente activas, construyes una fortaleza física alrededor de tu esqueleto. Preservas la fuerza necesaria para cargar tus propias compras, recuperar el equilibrio tras un tropiezo y levantarte de una silla sin ayuda. No se trata solo de músculo, se trata de dignidad, autonomía y libertad. Volvamos al inicio de nuestra historia. Piensa nuevamente en los dos hombres de 70 años, Steve A y Steve B. Ahora sabemos con absoluta claridad científica que el hombre que encera su tabla de surf no ganó simplemente una lotería genética, y que el hombre frágil que lucha por llegar a su buzón no fue víctima únicamente de la mala suerte. La diferencia entre esas dos realidades no está escrita en las estrellas, está escrita en las decisiones diarias que cada uno tomó para proteger y alimentar su maquinaria celular. Ahora tú posees el plano exacto para construir la versión resiliente y vibrante de esa historia.
Hemos visto cómo el óxido microscópico drena tu vitalidad diaria. Hemos comprendido cómo un hábito sencillo puede reactivar tu cerebro envejecido, suministrándole la energía eléctrica necesaria para mantenerse agudo y enfocado. También hemos observado cómo esa misma molécula construye una fortaleza alrededor de tu estructura física, atrayendo hidratación profunda hacia las células musculares para mantener la fuerza esencial que sostiene tu independencia. Ya no estás obligado a aceptar la narrativa de que envejecer significa perder lentamente tu dignidad, tus recuerdos y tu libertad de movimiento. La parte más sorprendente de toda esta revolución biológica es lo increíblemente simple y accesible que resulta ser. No necesitas una receta médica ni visitar una clínica costosa de longevidad. Para activar esta maquinaria celular solo necesitas un ingrediente ampliamente estudiado: creatina monohidratada. Algunas personas todavía dudan porque la asocian con esteroides o con posibles daños renales, pero décadas de ensayos clínicos rigurosos han desmontado esos mitos. Cuando se utiliza en la dosis correcta, la creatina monohidratada es considerada uno de los suplementos más seguros y más investigados del mundo, adecuada para adultos sanos incluso en etapas avanzadas de la vida. No es necesario hacer ciclos ni utilizar dosis agresivas. El protocolo es simple y directo: consumir entre 3 y 5 gramos diarios de creatina monohidratada de alta calidad. Puedes mezclar este polvo blanco sin sabor en un vaso de agua por la mañana, añadirlo a tu café o incorporarlo a un batido saludable. El momento del día no es lo más importante, lo esencial es la constancia, mantener cada día ese banco de energía celular lleno y disponible. Piensa en esa pequeña dosis diaria como la póliza de seguro biológico más económica, segura y eficaz que puedes adoptar. Cada vez que disuelves ese polvo en tu vaso, estás enviando una ola restauradora de energía hacia los rincones más deteriorados de tu biología. Es un compromiso firme con tu versión futura. Es la decisión consciente de no rendirte pasivamente ante el paso del tiempo. Entras en las etapas finales de tu vida no como un pasajero frágil, sino como el arquitecto activo de tu propia salud. Envejecer es una ley universal, pero la velocidad a la que ocurre y la fortaleza con la que lo atraviesas dependen en gran medida de tus elecciones diarias.